Listo, ya está la transmisión. Perfecto. Bueno, eh, si quieren damos comienzo. Muy buenas tardes a todos. Voy a encender mi cámara para presentarme. Creo que el internet de aquí donde estoy está fallando un poco, entonces luego lo voy a... No sé si me logran ver. Si no, pues mi cara es lo de menos, lo que importa es la presentación, ¿verdad? Muy buenas tardes a todos. Les agradezco por la invitación a dar esta pequeña charla, ¿verdad? Espero y vienen las expectativas de cada una de las personas que está aquí el día de hoy. Lo que voy a hablar hoy es una introducción a los sistemas dinámicos y parte del caos, ¿verdad? Como el nombre lo dice, y aclarando de nuevo, es algo introductorio. Voy a dar como breves reseñas históricas, hablar qué es un sistema dinámico en sí, y voy a hablar más de la parte aplicada y computacional, ya que esto está muy de moda hoy en día, que es la ciencia de datos y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo podemos aplicar los sistemas dinámicos a todas estas áreas en sí? Entonces, voy a hablar de los experimentos numéricos en sistemas no lineales y voy a hablar un poco también de los sistemas lineales, ¿verdad? Que no los podemos dejar aparte en ciertas cosas que yo trabajé en mi maestría y hay cosas que aquí son muy profundas, o sea, esta presentación yo como que hice como una recolección de cosas que había trabajado, entonces no las voy a tocar a profundidad, tal vez las pase, como así, ¿verdad? Em, entonces voy a empezar a compartir pantalla así como modo presentación. Acá. Ahí me confirman si se ve bien, por favor, para poder continuar. Sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Entonces, este es el contenido en sí. Como como les comento, no lo vamos a ver todo en sí, ¿verdad? Sino que vamos a ir pasando varias facetas. Lo primero es la reseña histórica. O sea, para cualquier trabajo o cualquier presentación, desde mi parte, creo que siempre es importante hablar de las personas que forjaron el camino para llegar hasta donde se hizo o sea, donde está cualquier tema principal, ¿verdad? En cualquiera de las áreas de la ciencia. Entonces, esto comenzó en 1666 y tuvo como un lapso hasta 1800. Y el punto de partida para esto fue Newton, quien inventa el cálculo. Ahí hay como una discordia que si fue Newton o otra persona, pero yo la recolección histórica que hice para este tema dice que fue Newton. Y con esto, las ecuaciones diferenciales, que estas son una herramienta fundamental, sino que la principal para el tema que vamos a hablar hoy, que son los sistemas dinámicos, que ellos ayudan, bueno, estas ecuaciones diferenciales ayudan a la construcción de lo que son los sistemas dinámicos. Y hablando un poco de Newton, en ese mismo año, él postula sus leyes de movimiento y la ley de gravitación universal. Entonces avanza también en áreas importantes como la óptica y un dato curioso que en ese mismo año él cumple 24 años, ¿verdad? Entonces fueron como logros muy importantes para él. También aborda un problema muy importante que es el problema de los tres, bueno, perdón, el problema de los dos cuerpos. Y con este problema estuvo trabajando mucho tiempo, ¿verdad? Y luego él quiso pasar al problema de los tres cuerpos que no le dio solución y, y les decía que en 1666 hasta 1800, porque hubieron otras personas muy brillantes, tales como Gauss y Euler, que le quisieron dar solución a este problema en sí. Entonces, este problema es muy importante para lo que vamos a hablar, o una de las partes que vamos a hablar, que es el caos, ¿verdad? Entonces, en 1890 llegó otro gran genio, ¿verdad? Que fue Henry Poincaré. Entonces, Poincaré se dio cuenta que este problema no tenía una solución analítica en sí y dijo o buscó agarrarlo por otras perspectivas. Entonces, se fue por la perspectiva geométrica. Algo bien interesante que lo voy a comentar antes de seguir es que Poincaré no era muy bueno dibujando. Yo creo que como la mayoría de las personas que hacen matemáticas no son muy buenos dibujando, entonces él no lo plasmaba en sus artículos, ¿verdad? Entonces, continuando con lo que decía, él trató de darle de una forma o una visualización
a este problema de los tres cuerpos, ¿verdad? Entonces, que su solución fuera más visible en sí. Entonces, para dar una aproximación a lo que hoy nosotros conocemos como el caos. Sin embargo, como les comentaba, sus dibujos eran muy malos. Y a pesar de esto, sus ideas geométricas eran muy buenas. O sea, su imaginación geométrica dentro de su mente era maravillosa. O sea, eran genialidades las que él daba, pero no las plasmaba en sus artículos en sí. O sea, que no eran bien comprendidos en aquella época, ¿verdad? Y por eso sus artículos no tenían mucho realce. Entonces, para continuar, esto dañó mucho su contribución en esa área y por lo que la aceptación de lo que era el caos en ese momento tuvo que esperar. Entonces, luego, en la época o en la primera parte del siglo XX, que fue de 1920 a 1960, otras dos personas muy geniales, que fueron Kolmogorov y Birkhoff, empezaron a trabajar en lo que era la teoría Kant, que esta está muy ligada, ¿verdad?, a lo que nosotros conocemos como caos, esto en base a sistemas hamiltonianos. Y en ese tiempo no se le daba tampoco mucho realce porque, bueno, ahorita que estaba de moda la película de Oppenheimer y todo este tipo de cosas, bueno, que estaba muy pegada esa película y todo eso, nos dimos cuenta que se trabajaba mucho en la mecánica cuántica y en la relatividad. Y la dinámica se dejó un poco al lado. En lo que más se trabajaba en esas décadas eran osciladores no lineales. Entonces, en esa época se dieron descubrimientos como el radar, la radio y el láser, donde ya empezó a surgir o empezó a dar más potencia. Estos trabajos fue en la década de los 60, a quien se le llamó como el padre del caos en sí, o la teoría del caos, que fue Edward Lorenz, ¿verdad? Entonces, él le dio invención o en base a unos experimentos computacionales que él hizo, ya que se tenía acceso a computadoras en ese momento para hacer investigación científica. Entonces, él hizo ciertas investigaciones computacionales científicas en ese momento y realizó un artículo, que es este de acá, ¿verdad? Que se llama Deterministic No Periodic Flow en 1963, perdón, 1963. Y ese artículo en aquella época no tuvo tanto realce, porque fue publicado en una revista que no era del área en sí, ¿verdad? No era del área en sí. Y hay que también hablar de dos chicas que tuvieron mucho que ver con este artículo y con lo que fue la creación del caos, que fue Führer y Hamilton, ¿verdad? Ellas, al final de ese artículo, si ustedes lo buscan, aparecen como en los agradecimientos porque contribuyeron mucho con lo que fue todos los experimentos numéricos y todo lo que hacía Lorentz en aquel entonces. Para los estándares de aquel tiempo, ellas no parecen como coautoras ni nada por el estilo. En los estándares actuales, ellas fueran coautoras o corealizadoras de un artículo científico como de esa envergadura, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es tan importante esas investigaciones que Lorenz hizo, ¿verdad? Porque tiene un sistema que se le llama sistema de Lorentz, valga la redundancia, el nombre que estoy utilizando, ¿verdad? El creador, que tiene tres ecuaciones diferenciales, donde ellas no son al azar, o sea, no son estocásticas. Sin embargo, estas tres ecuaciones diferenciales evolucionan de manera impredecible a lo largo de un plazo, es decir, es un sistema un sistema determinístico, que al mismo tiempo es impredecible a largo plazo. Ya vamos a ver un experimento más adelante de forma computacional y vamos a hablar un poco sobre estas tres ecuaciones en sí. Entonces, es por eso que fue tan revolucionario en su tiempo, ¿verdad? Y por qué no se ahondó al momento que se sacó, porque fue, si no menos lo recuerdo, publicado en una revista de cosas atmosféricas en sí. Entonces, no se le dio el realce, o sea, esos investigadores no veían que esas ecuaciones eran que modelaban sistemas deterministas e impredecibles.
que era lo que no se había diseñado en la antigüedad, ¿verdad? Entonces, luego, en 1970, fue la época de oro de la teoría del caos, o como nosotros ya hoy le llamamos teoría del caos en sí, y se consolida con Robert May. Él hace que aquellas tres ecuaciones de Lorentz se plasmen en una sola ecuación en sí, que se le llama mapa logístico, o se le llama, vamos a ver, mapa iterativo en sí. Entonces, Robert May se encarga de darle más realce a la teoría del caos, publicando un artículo en la revista Nature. Entonces, ese artículo, hola, ahí disculpen que tengo mi otra compu abierta y creo que me están cayendo mensajes al Teams. Bueno, pero siguiendo, eh, esa ecuación que él crea es muy importante, ya que muestra, por ejemplo, una función que me da en base a los estados presentes lo que sucede en el futuro, ¿verdad? Aquí me estoy como saltando cierto tipo de cosas porque es lo que vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Pero este es un análogo de una ecuación diferencial que a tiempo discreto me da lo que sucedería en tiempo continuo en sí, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante en sí, lo que hizo Robert May. Luego de esto, eh, Feigenbaum propone que existe una ruta universal. Entonces, él era como alguien muy avanzado a su época, ¿verdad? En base al artículo que creó Robert May, Feigenbaum propone esto. O sea, ¿qué significa una ruta universal? Que para cualquier sistema nosotros podemos llegar al caos con, o sea, diciéndolo de mejor forma, que cualquier sistema puede volverse caótico de una misma manera. O sea, resumiendo lo que él parafraseaba, ¿verdad? De cierta forma. Y después creo que como lo más mediático de estas tres personas que las puse ahí en la misma línea sería Mandelbrot, ¿verdad? Que Mandelbrot introduce lo que son los fractales y su conexión con el cloud en base a ciertas aplicaciones que tienen hoy en la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, eh, yo aquí les hice un condensado, pero el resumen, por decirlo así, de lo que es la historia del caos y de muchas ecuaciones en sí, ¿verdad? Yo aquí les puse dos referencias. Una de ellas es 17 ecuaciones que cambiaron al mundo, que es un libro muy bonito, si tienen la oportunidad de leerlo, ¿verdad? O de comprarlo en físico, se los recomiendo. eh, de Ian Stewart. Entonces, es muy lindo. Y aquí sale un resumen de todo esto que les he dicho, ¿verdad? También el artículo de Lorenz, que si pueden buscarlo y ver ciertos detalles de lo que yo les menciono, también sería bueno que le echen un vistazo. Entonces, es bueno, ¿verdad? Empaparse, si a ustedes les interesan los sistemas dinámicos, lo que es el caos, empaparse un poquito de la historia y ver que no fue algo que surgió de la noche a la mañana, sino fue algo que se fue construyendo poco a poco, ¿verdad? O sea, hubieron muchas personas detrás que fueron poniendo muchas piedras para llegar a lo que hoy conocemos como caos y sistemas dinámicos en sí. Entonces, una de las preguntas principales que vamos a abordar hoy es, ¿qué es un sistema dinámico? Entonces, hay algo que les puse como en tres fotos ahí, ¿verdad? Así bien resumidas, que sería algo como, esto sería como neurociencia, esto sería robótica y esto sería como epidemiología. Entonces, ¿qué tendrían en común esas tres cosas? Hablando de forma matemática o área de la ciencia, que yo las puedo modelar en base a un sistema dinámico en sí. Y pueden haber otros problemas aplicados que se pueden modelar en base a sistemas dinámicos. Hay muchísimos más, ¿verdad? Pero yo decidí poner esas tres fotografías en sí porque en esas son las que he trabajado como macro. Entonces,
Un sistema dinámico es aquel que juega, ¿verdad? Un papel muy importante porque nos ayuda a modelar la evolución en sí de un fenómeno, de cualquier fenómeno de la vida cotidiana que nosotros tenemos, ¿verdad? Donde se tiene un movimiento o cambio, ¿verdad? Que está gobernado por ciertas leyes o reglas. Y estas leyes o reglas se pueden ver matemáticamente por esta ecuación que vemos aquí, que en sí es una ecuación diferencial, que tiene sus vectores de estado, que estos vectores de estado se pueden desglosar, ¿verdad? Desde x1, x2 y hasta xn. Obviamente pertenecen a Rn y a Rn se le llama el espacio de estado, ¿verdad? Y n depende del sistema. Y a F se le denomina como la regla de evolución o la dinámica, que es toda esta de acá. Y también tenemos un tiempo, ¿verdad? Tiempo que nos vamos moviendo. Y también esto puede ir creciendo, ¿verdad? Porque podemos tener un U que se le llama control. Son las variables que pueden hacer que nuestro sistema cambie. Por ejemplo, en la epidemiología, cuando estaba sucediendo lo del COVID, si habían camas de atención o ciertos factores de control que alteraban nuestras variables que estábamos midiendo, ¿verdad? Y hay otros parámetros que también no dependen del tiempo en sí, ¿verdad? Para hacer como una analogía de todo esto. Entonces, perdón, esto sería como un breve condensado de lo que es un sistema dinámico. Entonces, las características y tipos de sistemas dinámicos que existen en sí, ¿verdad? La característica es integrado por un conjunto de elementos que interactúan entre sí. Por ejemplo, en nuestro cerebro puede ser una neurona que pasa, por decirlo así, corrientes eléctricas hacia otra. Entonces está interactuando una con otra en sí. Por ejemplo, en la epidemiología, cuando el virus pasa de una persona a otra, puede ser infectado, susceptible y otros factores que vamos a ver un ejemplo ya aplicado más adelante. Y en la robótica, por ejemplo, cómo se va moviendo cada una de estas partes en base a la aplicación que alguien quiera. Entonces, condiciones por fuerzas endógenas y exógenas, ¿verdad? Y eso es muy importante en ciertas mediciones. Y uno de los, creo, sistemas más complicados para medir, y no sé si ustedes lo han escuchado, es la parte meteorológica, ¿verdad? Porque ustedes pueden ver el cielo negro y cosas así, pueden decir ya va a llover, pero es bien difícil predecir muchos aspectos meteorológicos o de la naturaleza en sí. Podemos aproximar, pero no podemos decir a tal hora va a caer un terremoto, aunque ahora con los avances y gracias a ciertos aspectos podemos dar una aproximación a muchos de ellos. Es posible entender su comportamiento mediante diagramas y simulaciones, que es parte de lo que vamos a ver aquí. Y tipo por constitución, hay lineales y no lineales. Y lo que más se presenta en nuestro entorno son los no lineales, ¿verdad? Son aspectos no predecibles en sí, que yo no puedo controlar. Y ahí en los no lineales es donde entra lo caótico. Entonces, hay ecuaciones que yo no sé cuál es su forma en sí, ¿verdad? Y era lo interesante de lo que descubrió Lorenz, que eran cosas impredecibles a largo plazo y pueden existir por su tipo de temporalidad, que son discretos y continuos. Entonces, esto es un poco sobre las características y tipos de sistemas dinámicos en sí. Ahora, la utilidad y grandes desafíos. Entonces, ¿para qué son útiles? Alguien podría decir, pero solo son ecuaciones o solo son numeritos, ¿verdad? Puede que alguien les haya dicho a ustedes, ¿verdad? Eso de sistemas dinámicos, ¿para qué estudian eso? Entonces, aquí hay como utilidades y grandes desafíos. Obviamente, si todo tiene una utilidad, va a tener un gran desafío, como dice, como le dijeron a Spider-Man, ¿verdad? Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, su utilidad es predecir, controlar, optimizar, entender y diagnosticar, obviamente, un problema en sí, ¿verdad? Como matemático, a lo que nos dedicamos es a resolver problemas. Primero tenemos que ver el problema para saber su solución, ¿verdad? Entonces, esos aspectos son muy importantes. Predecir cierto tipo de cosas, cómo controlarlas, optimizar tiempo,
entender la situación y diagnosticar. Hay grandes desafíos, obviamente, que las dinámicas, como les decía anteriormente, son desconocidas. A veces yo no sé cuál es la función de un fenómeno en sí, y lo vivimos con el COVID, que a inicios, no sé si hay personas de varios países aquí, decían que la curva en tal mes se iba a aplanar y que ya se iba a desaparecer la pandemia, y no fue así. Pasamos casi 3 años con lo que se llamaba como una cuarentena, ¿verdad? Y era bien difícil decir que ya se iba a acabar esto, y aún ahorita como que hay repunte, ¿verdad? Entonces es bien impredecible decir se va a acabar esto, pero nos puede ayudar a aproximar cierto tipo de cosas, ¿verdad? Nos puede ayudar a tener un control sobre cierto tipo de aspectos, entre comillas, en sí. Que hay estados que son desconocidos y que a veces no siempre, ¿verdad? Y vamos a tener dimensiones bajas, sino que son de gran dimensionalidad. Los datos que tenemos o que capturamos de la vida en sí no son datos pequeños, ¿verdad? O los problemas en sí no se basan a dimensiones de dos, ¿verdad? Sino que van a ser dimensiones de millones o de miles de datos o de lo que ustedes se quieran imaginar sobre algún problema. Y la no linealidad. Y la no linealidad, lo que les decía, nos lleva al caos. Son multiescalables, de variables latentes y que hay incertidumbre. Entonces, esto nos lleva a que hay más y mejores datos. Si yo realizo una simulación en base a experimentos, voy a tener mediciones de campo, ¿verdad? Estas mediciones de campo me llevan a registros históricos que me van a ayudar a, al futuro, ¿verdad? Y esto lo estamos viendo con Machine Learning, redes neuronales, todo este tipo de cosas que le podemos dar a aprender a un algoritmo en sí. Entonces, esto puede ser mejor para ayudar a la predicción o cualquier tipo de simulación futura que nosotros queramos hacer, ¿verdad? O sea, si hubo alguna investigación pasada que se realizó sobre X o Y experimento, entonces usted ya tiene un registro sobre eso. Ya sabe cómo se hizo cualquier iteración, cualquier experimento, cualquier medición en campo. Entonces ya sabe cómo reaccionar en base a esto. Entonces, estos son algunas, puede que hayan más, ¿verdad? Utilidades y grandes desafíos sobre el tema que estamos hablando el día de hoy. Entonces, el por qué he decidido dar la charla así, porque yo creo que la parte teórica sí, es muy bonita, pero también hay que verlo en la parte aplicada, ¿verdad? Como les mencionaba al inicio, yo veo que hoy en día está potenciando bastante lo que es la ciencia de datos y cómo el matemático debe aportar en lo que es en la vida cotidiana y la industria en sí, ¿verdad? Entonces, cómo nosotros debemos de aplicar todo el conocimiento a lo que está plasmado en lo tangible, ¿verdad? O sea, saber equilibrar las dos partes. Entonces, su aplicación de los datos, sistemas dinámicos, sí, la optimización y la estadística. Me dice que la conexión a internet es inestable. Hola, ¿me escuchan? Bueno, creo que sí. Lo escuchamos. Sí, perfecto. Entonces, la reciente intersección entre todas estas áreas, ¿verdad? Y otros temas, ya sea de la matemática o fuera de esta área de la ciencia, ¿verdad? Porque podemos mezclar la biología, la física y otras áreas con aspectos sociales en sí. Entonces, pueden haber muchas áreas aplicadas en las que se puede trabajar. Como les puse en las imágenes anteriores, se puede trabajar en neurociencia, robótica, epidemiología. ¿Y por qué lo marco en rojo? Les traigo un ejemplo, ¿verdad? No tan profundo, pero para que ustedes se puedan aplicar esto. Mecánica de fluidos también, entre otras áreas. Puede ser aspectos meteorológicos, en lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, para dar una introducción ya a la parte más teórica, ahorita les he dado como algo más, cómo podemos ver esto en ciertos aspectos. Ya aquí entramos a los aspectos o a la jerga más matemática en sí. Vamos a empezar con algo que se llama descomposición en valores singulares. La descomposición en valores singulares no es nada más que una factorización matricial.
¿Y por qué estoy hablando de una descomposición o una factorización matricial si estamos hablando de sistemas dinámicos? Porque eso nos va a llevar a la aplicación de esto en ciertas Yo ya se ha métodos o llamado. técnicas. Yo le hubiera guardado el lugar. Hola. Y ahí el juego, los elotes, sí. Ocupado. Bueno, Es una interrupción. Les pedimos mantener apagados sus micrófonos, por favor, salvo que sea una participación relacionada con la exposición. sí, entonces les mencionaba de que esto nos va a llevar a ver su aplicación en una de las áreas que he mencionado anteriormente, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar hablando de una descomposición matricial que es muy importante. Los que ya han llevado, por ejemplo, álgebra lineal, me imagino que ya la han de haber visto, ¿verdad? Quienes no, pues les va a servir de introducción a esto. Pues la SVD es una descomposición matricial única y que existe para cada matriz de valores reales o complejos. Es muy importante recalcar esto, que se puede hacer para ambas. Y tiene esta forma. Supongamos que tenemos una matriz A. Entonces, yo a esta matriz A la puedo descomponer en tres matrices. Una matriz U, una matriz B, que ambas ellas son matrices ortogonales, ¿verdad? Y son cuadradas. Y la tercera matriz, que es la que está al centro, es una matriz diagonal, que se le llama sigma normalmente, porque tiene ¿verdad? O el rank de A, que se le pone como R, ¿verdad? Para darle un abreviado. Entonces ustedes esto lo pueden obtener dando como referencia de Topic in Matrix and Analysis, ¿verdad? Que este es un libro muy viejito, pero hay otros libros, si no recuerdo, hay uno que se llama Análisis Matricial, que es más nuevo. Entonces lo pueden extraer de ahí. Entonces, la importancia de esta descomposición, por ejemplo, si a ustedes les gusta realizar, hay una técnica que se llama análisis de componentes principales o PSA. Este es como el núcleo de esa técnica y sirve para realizar ese análisis de componentes principales o PCA. Entonces, lo que me permite es extraer el rango de la matriz, la norma espectral, la norma de Frobenius o el número de condiciones. Y es muy importante para ciertos métodos numéricos que utilizan sistemas dinámicos en sí. Entonces, aquí ya entramos a la parte de los sistemas dinámicos, que es con la parte de perdón, DMD, o sus siglas en inglés, DMD, Dynamic Mode Decomposition. Esta es una descomposición en modo dinámico. ¿Y por qué es importante para la charla del día de hoy, verdad? En primer lugar, vamos a hablar un poco de dónde viene. Fue desarrollada en 2010 en el área de mecánica de fluidos y luego esta se exportó a la neurociencia, la epidemiología y también a la finanza. Pero su fuerte fue en la mecánica de fluidos. Y la idea es que se comienza con un conjunto de datos. Entonces, para esto me voy a adelantar un poquito para que lo vayamos viendo visualmente. Se comienza con un conjunto de datos. Imaginen que cada una de estas es la recolección de cada uno de los datos, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos es los vectores de estado que vimos al inicio, que simbolizaba los X que les mostré al inicio en mi sistema dinámico. Entonces, esos son mis vectores de estado. Es decir, que lo que me permite ver es la evolución en un sistema dinámico en sí. Entonces, por eso estoy tocando este ejemplo. Entonces, vamos a ver la evolución de este sistema dinámico y cómo se utiliza. Y cuál es la táctica para desarrollar esto de acá. Y si ustedes lo notan, ¿cuál es la técnica que vamos a utilizar? Miren esta ecuación de acá. Y vamos a regresar en la parte de atrás para que ustedes noten cuál es la similitud. Y miren esta ecuación de aquí. No sé si se logra ver. Muy bien. Es el mapa logístico de Robert May. O sea, para X sub K más 1 voy a tener igual a digamos, a una variable, que en este caso va a ser una matriz, ¿verdad? Le digo variable, pero en este caso va a ser algo matricial, va a ser un operador, que es la matriz, por la función que esté evaluada en el X sub K, ¿verdad? En el estado presente. Entonces, eso es lo interesante, que estamos utilizando
esta parte de aquí. O sea, para mi estado presente me va a dar una predicción del estado futuro en sí. O sea, se los estoy tirando como así un poco rápido porque lleva un trasfondo un poco más largo, ¿verdad? Pero es un ejemplo que visualiza parte de lo que les he hablado en historia y otras cosas que me imagino que han visto en otra clase. Entonces, para continuar un poco, cómo es que se elabora esta DMD? Se elabora de la siguiente forma. Entonces, lo que hace o el juego está de la siguiente manera. Es construir un problema de optimización, donde en la primera matriz tomo los elementos o los vectores de estado de x sub 1 hasta el penúltimo elemento, que sería x sub m menos 1. Y esta de aquí, aquí ustedes le pueden poner otro nombre, ¿verdad? Sería y, así va. Pero yo le puse X', porque es una matriz. Que la traspuesta en nada que es el segundo estado hasta el último estado. Entonces lo que hace es una regresión con estos elementos en sí. Entonces, lo que me hace es construir esas dos matrices y darme una regresión de esos dos elementos. Luego formulo un problema, como les digo, de regresión y va a darme la predicción futura o supongamos que tengo el estado X sub 2, me va a dar el estado X sub 3, ¿verdad? De cada una de estas. Este problema es de mecánica de fluidos, ¿verdad? Como, digamos que tengo una barra, para llamarlo más simple, cómo va pasando el fluido por esa barra en sí. Y cada una de estas, digamos que serían, en inglés se le llama snapshot, y digamos que en español serían como capturas, ¿verdad? Suponga usted que usted tiene o está viendo una película. Entonces, usted le está tomando captura a cada una de las escenas de la película, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Mediante vaya pasando el fluido, se está tomando una de las capturas de cada uno de los movimientos que va haciendo el fluido en base a la barra, ¿verdad? Entonces, hablando de aspectos más matemáticos, la definición es la siguiente. Entonces, supongamos que se considera un sistema dinámico. Miren, se considera un sistema dinámico, descrito por la siguiente ecuación diferencial, que es esta de aquí, y dos conjuntos de datos, tales los que les acabo de mencionar. Entonces, la DMD es una descomposición espectral, ¿verdad? Es decir, me tiene a los valores y vectores propios del operador lineal que estamos viendo a continuación. Es decir, matemáticamente es el operador que mejor se ajusta a y define esta regresión lineal, donde F me da la norma de Frobenius, que está representada por este símbolo de aquí. Entonces, ustedes pueden encontrar más a detalle también sobre esto en este artículo de aquí, ¿verdad? Donde esta técnica se había dejado como descuidada solo para mecánica de fluidos y se exportó hacia otras áreas su gran aplicación en sí. Tal y como les comento acá, así es como se vería para mecánica de fluidos, pero se puede exportar para otro tipo de ecuaciones. Adelantito les voy a hacer un ejemplo sobre esto. Y este sería como el algoritmo el cual se puede implementar en cualquier lenguaje computacional que usted quiera. Puede ser MATLAB, Python, Julia o cualquier otro lenguaje que tal vez no conozca y a ustedes les guste, ¿verdad?, implementar. Entonces yo les digo porque yo lo he implementado en Octet, que digamos que es lo mismo que MATLAB, y en Python, ¿verdad? Y funciona muy bien. Entonces, esto funciona muy bien para, digamos, sistemas dinámicos lineales. Pero ¿qué pasa con los sistemas dinámicos no lineales? Y aquí viene otra parte histórica, ¿verdad? En 1932 vino Goodman y von Neumann, que von Neumann, ustedes saben, eran una eminencia en aquellos entonces, vieron que eso se publicó en 1931, ¿verdad? Como los primeros indicios de esto, pero ellos en un año, para mí eso, cuando leí esto y lo vi, fue magnífico, que en un año ellos hicieron la mejora como para sistemas no lineales en sí. O sea, para que esto funcionara bien para sistemas. Entonces,
llamaron algo que se le llamó el operador de Kuhlmann, que es descomposición en modo Kuhlmann y DMD, como que hicieron un sándwich, ¿verdad? Un sándwich que primero solo tenía jamón y no tenía, digamos, lechuga ni tomate y eso, pero ellos lo robustecieron ya poniéndole lechuga, tomate y el jamón en sí. Entonces hicieron que esta técnica funcionara mucho mejor para sistemas no lineales y eso fue maravilloso. Y este es como el diagrama que hace ver eso, ¿verdad? Que por ejemplo, supongamos que yo tengo un sistema complejo, ¿verdad? Con ciertos estados que me dan la evolución de ese sistema en sí. Y tal y como les menciono, ¿verdad? Tiene una dinámica conocida. En la vida cotidiana, las dinámicas no todas van a ser lineales y tan bonitas como algunos problemas que a veces aparecen, ¿verdad? Entonces, ellos dijeron, ¿cómo puedo hacer yo que este aporte, ¿verdad? De DMD ahora funcione para la parte no lineal? Entonces, ellos hicieron algo que se le llama observables no lineales y hicieron el modelo de Kuhlmann, que realmente, si ustedes ven si ustedes ven este diagrama de acá, lo que hicieron como una composición. Matemáticamente, atrás de todo esto, como les dije, me voy a estar como no obviando, sino que muchas ecuaciones las voy a estar acortando porque al tratar de ver estos observables, ellos hacen como una composición, perdón, ellos hacen como una composición de matrices, que eso requiere de un cálculo muy grande, ¿verdad? Muy extenso. Entonces, si alguien tiene alguna duda o quiere abordarme, pues me puede escribir para que yo le comparta más sobre esto. A mí me parece muy bonito este aporte que ellos hicieron, ¿verdad? Y muy interesante. Yo aquí les dejo la referencia de nuevo, que estos dos, ¿verdad? Eh, Trabajan en esa línea en sí, que es Nathan Cook y Steve Burton, ¿verdad? Son dos personas que trabajan en esa área, tienen un libro muy bueno sobre esta área y cómo aplican los sistemas dinámicos a todo esto. Entonces, para mí es muy bonito cómo se hizo ese traslado. Si ustedes lo notan, esta ecuación que la vimos al inicio en la historia, que es xk más 1, aproximadamente A por X sub K, ¿verdad? Que sería X sub K igual a F evaluado en X sub K, ¿verdad? O sea, del estado presente me va a dar el estado futuro. Aquí ellos hacen lo mismo, solo que con una composición. Pero ya sabemos que esos estados no es como nosotros componemos una función normal en la vida o cotidiana, ¿sí? ¿Va? Que ponemos F evaluado en la función, sino que cada uno de ellos sería sub 1, X sub 2, y cada uno de ellos es un estado de evolución en sí. Entonces, ya haciendo el cálculo se ve bien interesante toda esta parte. Entonces, los experimentos de DMD, como les decía, no todos estos experimentos se ven en mecánica de fluido. Este me lo voy a obviar, ¿verdad? Pero el que sí quiero que vean es este de acá, porque es de una ecuación bien conocida. Y es un experimento de DMD no lineal. El primero, este de acá, digamos que es lineal, que es algo simple, pero el que me gustaría que vieran es este de aquí, que es el no lineal. Entonces, ese DMD, permítanme, quiero verlo, si no voy poco atrasado con la hora. Pues bien. Entonces, este experimento de DMD es para ecuaciones no lineales y es para la ecuación de Schrödinger, que es muy famosa. Entonces, se toma n igual a 512 elementos y se toman ciertas condiciones iniciales que tienen esta forma y lo que se hace es que DME nos proporciona una aproximación de bajo rango. O sea, se baja el rango a R igual a 10. O sea, porque hay matrices, o sea, y eso se me olvidó comentarles cuando estaba hablando de DMD, el calcular esa matriz A es computacionalmente muy costoso y es por eso que se hacen aproximaciones de bajo rango, ¿verdad? Y es muy importante ver cuál es de esas aproximaciones de bajo rango es la más, voy a tal vez abusar del término, la más óptima en sí. Entonces, primero se hace
la aproximación utilizando DMD no lineal, lo voy a decir así, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo notan, a la derecha tenemos el caso de la señal original o de la ecuación original y aquí tenemos la aproximación usando DMD. Y ahora vamos a hacerlo utilizando, por ejemplo, la parte de los observables no lineales o utilizando Codman en sí, ¿verdad? Y aquí hay algo bien interesante. O sea, se toman, y haciendo como un resumen sobre esto, se van tomando, digamos, un número de elementos y se toman, digamos, hasta polinomios, pero se van a tomar polinomios hasta el grado que yo quiera, ¿verdad? Por decirlo así, se van a tomar polinomios de grado 2 y si tengo polinomios de grado 2, el número de combinaciones que puedo hacer de los polinomios de grado 2. Entonces, miren que para la primera aproximación que yo aquí le puse G, DMD, es esta de acá. Después, la segunda, que sería G sub 1, es esta de aquí. Y la tercera, que es G sub 2, es esta de acá. De forma como muy obvia, por decirlo así, esta es una muy mala aproximación. Esta y esta, digamos que se parecen entre comillas. Pero al ver, ¿verdad? Sus errores y al ver sus valores propios y indagar en ellos, la que tiene mejor aproximación es sub 1. Es decir, que los observables no lineales o DMD en Codman, ¿verdad? Y Codman funcionan muy bien. Y aquí es donde se dan los resultados sobre esto. Entonces aquí vemos que la aplicabilidad de esto es muy buena, ¿verdad? Para este tipo de problemas. No es que va a funcionar para todos los problemas en sí. Entonces aquí se hace una observación de cada uno de los errores, ¿verdad? El error para G sub 1, el error para el 2, no, perdón. Este es para el 2, este es para el 1 y este es para el más marcado para el 2, este es para DMD, el que estamos marcado, y este puntedito es para el 1. Entonces, el que tiene una mejor aproximación, de decirlo de mejor forma. Y digamos que uno de los métodos principales a los cuales quería llegar el día de hoy es Sparse Identification No Lineal Dynamics, que es la identificación dinámica no lineal. Y aquí se le agrega la parte sparse o dispersa, ¿verdad? Traducida, porque se tiene un conjunto de elementos que están distribuidos de manera dispersa, ¿verdad? Y para hablar un poco de ello, siempre la trabajaron las personas que les mencioné anteriormente, que es Burton, Procton y Cooks, solo que esto lo hicieron años atrás en un artículo. ¿Y qué es en realidad este tipo de identificación? Lo que me permite es encontrar la combinación lineal de términos más simples que describen correctamente la sucesión o secuencia temporal de datos que genere un sistema dinámico en sí. Entonces, esto lo vamos a ver y primero lo voy a mencionar la gráfica, ¿verdad? Para que con la gráfica, creo que las cosas gráficamente se entienden mejor. ¿Cómo funciona esta parte de acá? Supongamos que tengo el sistema de Lorentz. Este es el sistema de Lorentz, que como les mencionaba, está escrito por tres ecuaciones diferenciales y que me da gráficamente esto de aquí, ¿verdad? Entonces, lo que me hace este sistema SIMD es identificar la dinámica de ese sistema en sí. Porque no, si ustedes lo notaron, las matrices que se crean, y como yo les había mencionado los desafíos, son de gran dimensión, ¿verdad? Entonces no me voy a poner a ver todos los elementos de la matriz en sí, porque puede que haya muchos ceros o hayan términos que sean basuras y que no los necesite. Entonces solo hayan ciertos términos que se activen como foco, ¿verdad? Como foquitos que se vayan activando. Entonces, lo que me permite este sistema es identificar esos términos que se activan para que la dinámica en sí aparezca. Entonces, voy a tomar en este caso una matriz que se le llama matriz de funciones candidato y de nuevo, parecido a lo que hace en DMD, voy a tomar tres elementos,
En este caso puede ser una constante que sea 1, X, Y y Z. Entonces, voy a tomar la combinación entre ellas. Puedo decir hasta polinomios de grado 5. O sea, esto de aquí, la combinación entre ellas que se puede dar de polinomios de grado 5. Y aquí me voy a tomar los elementos que me van a activar, en este caso, al hacer la multiplicación, ¿verdad? Es un estilo como de regresión también, esa dinámica en sí. Entonces, lo que va a suceder, ¿verdad? Al hacer, digamos, la multiplicación que me va a activar azul con azul, rojo con rojo y verde con verde. Entonces, ya vi que me va a activar entonces, vamos a tener nuestra matriz de funciones candidato, que es estado, y nuestra otra matriz con pocos términos activos, que es la matriz que me da, que es una de mis matrices de interés, y para esto vamos a utilizar una regresión, pero esta regresión en sí no está completa, ¿verdad? Porque si no, no funcionaría de una buena manera. Entonces se utiliza algo más que se le llama truncado o truncamiento secuencial, que es un término que se le agrega a la regresión para que no realice, o sea, supongamos que tenga 1000 términos, no realice 1000 iteraciones, sino que con este truncado secuencial lo que me permite es decir, solo voy a realizar no más de 10 iteraciones. Entonces va haciendo como un barrido y dice, supongamos que puede ser menos de 10, ¿verdad? Entonces, en 8 he encontrado los términos activos que me dan la dinámica en sí de mi sistema dinámico. Entonces, y me permite modelar esta parte de acá. Y por eso muestro, en este caso, el más conocido que es las ecuaciones de Lorentz con los parámetros que aparecen aquí en la parte de abajo. Y es un ejemplo que se puede ver en este artículo que fue con el cual se sacó esta técnica, ¿verdad? Que es una técnica muy buena y muy utilizada. Esta es la técnica base, o sea, esa técnica ya se ha mejorado. Hay una que se le llama Cindy Robusto, hay una que se utiliza en Python, porque esta técnica fue creada en MATLAB. Esta técnica se ha pasado a Python, hay una que se ha hecho como más, ellos le llaman robusta, ¿verdad? Que se puede utilizar para cualquier sistema dinámico potente. Y así le han dado muchas modificaciones. Y a mí me parece muy interesante. Y el algoritmo es este de aquí, ¿verdad? Que como les digo, se puede computar o se puede pasar a cualquier lenguaje. Ya está en Python, Octave y creo que en Julia también. Luego, parte o un aporte de los que yo realicé en mi maestría fue cómo tratar de mejorar ese algoritmo que ya existía, ¿verdad? Que era así, digo, cómo algo que ese algoritmo cuando fallaba, él no había una explicación teórica de por qué fallaba. Pues mi asesor y yo buscamos en base a ciertos criterios teóricos, decir, ¿verdad? Cuando no se debía hacer algo computacionalmente y cuando sí se podía hacer, ¿verdad? Y aquí se utiliza eh, unas cosas más profundas, ¿verdad? Cestas álgebras y cosas de ese tipo. Entonces, se utiliza teoría K, estas álgebras, pero ya eso sería para otra plática más adelante. Y lo que sí quiero que veamos son los experimentos numéricos ya con la parte más aplicada, que es la epidemiología. Entonces, ya como para ir finalizando. Entonces, hay modelos muy conocidos. Por ejemplo, está el modelo CIR, el CEIR y el SI. Entonces, para este experimento que vamos a ver el día de hoy, lo que hace es decirme cómo se comporta un modelo epidemiológico en base a ciertos términos, ¿verdad? Entonces, o la dinámica de transición se describe de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos algo que se le llama S, E, I y R, y no es porque se les quiso poner esas letras, sino porque la S
me significa susceptible, que son los individuos en riesgo de contraer la enfermedad. La E de expuestos, que son los individuos infectados, pero que aún no son capaces de reproducir la enfermedad, y los infectados, que son los individuos capaces de transmitir la enfermedad, y los retirados, pues, que lamentablemente son los individuos que se han muerto, o afortunadamente son los que se han recuperado. El modelo SIR es un sistema dinámico no lineal, y eso es lo importante, ¿verdad? Que en las partes epidemiológicas o de salud, la mayoría pueden ser, como les digo, en la vida cotidiana, no lineales, ¿verdad? De ecuaciones diferenciales. Entonces, cada uno de estos es una ecuación diferencial, miren, que se nota de esta forma, se puede modelar. Y estos son los datos de entrenamiento, ¿verdad? Con cada uno de los parámetros que podemos tomarlo. Y si ustedes buscan de este modelo, siempre va a tener esta forma, ¿verdad? Siempre tienen esta forma. Entonces, se utilizó para estos experimentos DMD, que ya lo hemos visto, ¿verdad? Que me da la evolución del sistema. Se utilizó Cindy, que me captura ese sistema y me dice, ¿verdad? Cuáles son los términos activos y cuál es la evolución. Y se utilizó el otro que les dije yo, que tenía una mejora y me decía si se podía hacer o no. Entonces teníamos los datos de entrenamiento, que eran estos. Entonces, se hace una comparación de DMD con los datos verdaderos, a ver qué tan bueno es la aproximación y ajuste. Y miren que aquí, tal y como dicen en mi país, es un solo molote. Ahí es solo relajo, o sea que no hay una buena aproximación, o sea, no hay un buen ajuste. Pero miren que si hacemos una comparación de SIN con los datos verdaderos, hay un buen ajuste, ¿verdad? Miren que la que es como punteada con la que es azul continua, eh, se van ajustando bien, ¿verdad? Obviamente ha de haber un pequeño desfase, un pequeño, ¿verdad? Perdón. Ha de haber un pequeño desfase, pero, o sea, tienen una muy buena aproximación. Y en los demás, en las demás categorías, ¿verdad? Que es expuesta, infectado y recuperado. Pero funciona muy bien para Cindy. Y de igual forma, con el otro que se llama CDSI, funciona muy bien. Y estos eran con, Uy, sin literal. agregarles parámetros de... ¿Hola? ¿Qué es eso? Esto era sin agregarles parámetros de control y cuando se les agrega parámetros de control, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que sucede si se le agrega algún parámetro que tenga que sobrepasar esto, ¿verdad? Entonces, miren que siempre acá DMD tiene como una curva que es bien, tiene bastante ruido, ¿verdad? Y digamos que Cindy y CDCI funcionan de manera muy suave, ¿sí? Para un cierto parámetro de restricción, ¿verdad? Que se le ponga ahí a esto. Entonces, como les mencionaba, también a esto se hace una comparación entre cómo funciona DMD con Cindy, o sea, un versus, ¿verdad? Un versus para el modelo SAIR y con el parámetro de control, ¿verdad? Ya habiendo control y más adelante, creo que no lo agregué pues sí. Bueno, creo que sí, le agregué la restricción. Con control y sin control, ¿verdad? O sea, ¿qué sucede en este caso? Entonces, luego hay un esquema, ¿verdad? Este esquema, como les comento, el de la parte de atrás, ahí me disculpa, pues obviamente está en un libro. El otro, pues, yo lo adapté a este modelo epidemiológico. Ahí hice como emulando, por decirlo así, los métodos que existen, que es Cindy y el método del otro, CSI, que fue creado por nosotros, qué sucedería? ¿Cómo se vería? ¿Cómo se activaría? Entonces, la colección de datos obviamente va a ser cada una de las ecuaciones diferenciales que tenga, que va a ser S, E, I y R, ¿verdad? Entonces, después se hace lo mismo que les mencionaba, como en las ecuaciones de Lorentz, solo que ahora este caso se lleva a la parte epidemiológica. Esta es mi dinámica verdadera, mis ecuaciones diferenciales, la colección de mis datos. Estas son cada uno de los polinomios que se van a formar, las combinaciones, ¿verdad? Estos son los datos que se van a activar
cuando pasan, es como una maquinaria, ¿verdad? El proceso que vaya pasando, cuando pasa aquí, y cada uno de los resultados, por ejemplo, cuando es susceptible, cuando es expuesto, cuando es infectado y cuando es recuperado, y ¡puf! Cuando sale, ya los resultados en sí. Entonces vimos que para Cindy y CSI funciona muy bien, pero para DMD no es el método idóneo para utilizarlo, y es parte de lo que les mencionaba anteriormente, que DMD puede funcionar bien en algunos casos, pero no en todos en sí. Y estos métodos ya se, como se han ido mejorando en base a los años, y es parte que lo que veíamos en la historia, ¿verdad? Que Newton empezó, perfecto, pero él fue uno de los precursores que le dio ideas a otros y a otros. Así. Obviamente no es que van a funcionar perfecto y me va a dar la dinámica, todo, sino que me va a dar aproximaciones de esta dinámica. Pero matemáticamente eso es lo que vamos viendo, porque como son dinámicas o sistemas dinámicos no lineales, no conozco en sí esa función, pero sí me da una aproximación de ella, ¿sí? Entonces, aquí se ven las dinámicas identificadas, ¿verdad? Para los problemas mencionados anteriormente. Eh, y el modelo CIRD, que este se utilizó para, este es un modelo lineal, ¿verdad? Entonces se hizo lo mismo que lo anterior que estaba mencionando, solo que se ve como un análogo o algo así para la parte lineal. ¿Qué sucede si, como lo que vimos en la parte pasada, si es no lineal, qué sucede en lo lineal? Entonces, el, como caracterizar este modelo se hace distinto al otro, ¿verdad? Se hacen unas condiciones y todo este tipo de cosas, y las curvas obviamente son distintas, y entonces se hacen las comparaciones, ¿verdad? De las curvas. Y unas cuantas referencias, hay muchas más, ¿verdad? Muchas más, pero una de las cuales quise yo poner acá y que fui como recolectando son estas de aquí, ¿verdad? Y en las que dejé en la parte de cada uno de los temas. Como les mencioné, esta presentación es como una presentación que tenía un poco guardada ahí, le fui agregando unas cosas, pero cualquier cosa que ustedes tengan como una duda o me quieren escribir, pues estoy encantado de poder participar o colaborar con ustedes. A mí me encanta, o sea, todo lo que es esto del sistema dinámico, el cómputo científico, y poder colaborar con gente que esté interesada en sí, en hacer todo este tipo de cosas. ¿No? Yo empecé, creo que tal como alguno de ustedes que fue estudiante, y a veces cuando uno empieza, no crean que uno empieza sabiendo, sino que empieza nulo, ¿verdad? Y a veces entiende cuando su asesor o algún profesor le da un tema, pero si uno ama todo esto, se va a poner a investigar y le va a tomar amor a cada una de las cosas y le va a dar hacia adelante. Pues muchas gracias. Esta ha sido mi pequeña charla y muy humilde, y espero les haya gustado y haya cumplido cada una de sus expectativas. Estoy abierto para cualquier pregunta. Muchas gracias, William. En caso de tener preguntas o participaciones, les pedimos el favor de levantar la mano para irles cediendo la palabra en orden. Carlos Anderson, adelante. ¿Qué onda, William? Hola, ¿cómo está? No, en primer lugar, pues gracias por la plática, pues a mí se me hace súper interesante y pues relativamente muy nuevo ver lo que justamente estudio, pero desde este punto de vista, ¿no? Y pues algo que me llama la atención justamente es que estamos a la vanguardia con estos temas y bueno, hay que entrarle. Entonces, para mí es como algo de motivación, pues también no quedarme estancado en esa parte y pues ir también explorando justamente pues lo que se está haciendo hoy en día. Y pues no, eso sería y muchas gracias por tu plática, muy interesante. No, muchas gracias, gracias por tu palabra. Como les digo, es solo de enfocarse en cada una de las áreas en las cuales nos guste y seguir trabajando. ¿Alguna otra participación? ¿Preguntas?
Bueno, en el chat le comentan que le dan gracias por la charla y que estuvo muy interesante. Gracias. Vamos a ver. Gracias, gracias. ¿Más preguntas o No, gracias a comentarios? ustedes por su tiempo. Perdón, adelante. No, gracias a ustedes por su tiempo, de verdad. Yo encantado. Y cualquier otra invitación, estoy abierto a dar cualquier otro tema. Bueno, parece que no hay más participaciones. Nuevamente le agradecemos, William, por la charla que ha impartido, por su disponibilidad para colaborar con el seminario. Y pues también agradecemos a los organizadores. Seguramente voy a pasar por alto algunos, pero a Oscar Armando y a Carlos Anderson, que son con quienes estoy en comunicación más o menos permanente para poder colaborar con esta actividad. Y les invitamos a la siguiente sesión del seminario, que va a ser dentro de 2 semanas. Y pues esperamos que esta comunidad siga creciendo. Nos alegra comentar que pues a medida que las sesiones avanzan, la cantidad de participantes se está incrementando también. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, nos vemos. Un saludo a todos. Fuerte abrazo. Hasta luego. Saludos.